Muy buenos días, me presento, soy Gabriela Luna, coordinadora de Capacitación Salud en Universidad AXA, y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a esta grabación de nuestro producto de Flex Plus. ¿Qué es lo que vamos a revisar en este día o en esta primera grabación de nuestro producto de Flex Plus? Vamos a hablar de una pequeña introducción, vamos a hablar de la terminología, de todos aquellos conceptos que te serán de utilidad cuando revises la cobertura básica, las coberturas con periodo de espera y lo que son nuestras coberturas adicionales, elegibles básicos, al igual que cuando hablemos de exclusiones. Vamos a hablar un poquito de quién es AXA en el mundo. AXA tiene presencia en 56 países, lo que nos da presencia en los 5 continentes, colocándonos como la marca número 1 a nivel mundial, ¿no? También en lo que es en México, bueno, pues estamos dentro de las primeras 4 aseguradoras, ¿no? Y en específico, bueno, pues en todo el pastel que tenemos de gasto de seguros en México, tenemos el 19% de participación, en específico en gastos médicos tenemos el 21%. Y esto, bueno, pues nos da, damos respaldo a más de 1 millón de asegurados, colocándonos como la segunda marca en México para el sector salud, ¿no? También, bueno, contamos con lo que son 8,400 médicos en convenio para poder dar este soporte, al igual que 500 hospitales que están en convenio. También nos mantenemos a la vanguardia a través de tecnología de la información y de herramientas. Conocerás lo que es MyAXA, que es una aplicación que puedes traer en tu dispositivo móvil, donde, bueno, pues puedes consultar todas las pólizas que tiene nuestro asegurado, que tienes como asegurado, y en específico, hablando de gastos médicos, bueno, pues tus trámites de reclamaciones los puedes hacer desde esta herramienta. También contamos para ti como agente con lo que es nuestro cotizador que va en línea, mismo que también puedes descargar a tus dispositivos móviles, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos para brindar el soporte de gastos médicos. La idea es que tú conozcas el día de hoy los conceptos básicos para el seguro de gastos médicos de Flex Plus, nuestro principal producto en el ramo individual. ¿Cómo es Flex Plus? Flex Plus es como jugar con Legos, ¿no? O cuando eran bloques armables, donde, bueno, pues te dan la cajita y viene el muñequito, cómo lo vas a armar, y tú puedes decidir, si tienes mucha creatividad, cómo poder modificarlo, ¿no? Entonces, esto te lo comentamos porque a lo mejor, dependiendo de cada prospecto que tú tengas enfrente, puedes armar este producto para él, de acuerdo a su etapa de vida, a su segmento económico, y bueno, pues podemos modular todo nuestro productos, ¿no? Puedes contar con una cobertura muy pequeña o una cobertura muy robusta, todo depende de lo que necesite nuestro prospecto, ¿no? Y dependiendo de la situación económica, bueno, a la renovación, nuestro asegurado, tu asegurado, puede decidir mantenerse con la misma cobertura, o pues a lo mejor ya le está yendo mejor o necesita porque de acuerdo a su etapa de vida ya tiene hijos, o ya es más factible que él se enferme, entonces podemos robustecer más o fortalecer esa cobertura, ¿no? O reducir porque a lo mejor te dice, oye, pues no, ya ahorita ya pasamos de la etapa fértil, ya no voy a viajar al extranjero, ya quiero quitar ciertas coberturas, entonces reducimos también ese producto, o a lo mejor porque económicamente ya no le va tan bien, pero la idea es que no se quede sin la protección de un seguro de salud. Y vamos a iniciar nuestra plática ya con lo que son los términos. Por principio de cuentas vamos a conocer qué es lo que ampara nuestro seguro de gastos médicos, y siempre nos dice, amparamos lo que es el que pierda la salud mi asegurado a consecuencia de un accidente o de una enfermedad. ¿Pero qué entendemos por accidente? Bueno, nos dice que es un acontecimiento súbito, fortuito, único, violento, proveniente de una causa externa que produce lesiones que requieren atención médica en el asegurado dentro de los 90 días siguientes a que se presenta dicho accidente, ¿sí? Entonces, todo lo que le ocurra dentro de ese accidente va a estar amparado. Vamos a tener términos, ya más adelante te diremos qué se considera para que lo puedas estar cubriendo. Importante, bueno, pues la atención se tiene que dar dentro de los 90 días siguientes a que se presente dicho evento.
No entra aquí lo que es los daños que mi asegurado él mismo se provoque, porque entonces ya no es súbito, ya no es fortuito, ya no es único, a lo mejor sí es violento, pero bueno, pues ya se le quita estos componentes para el caso de un accidente, ¿no? También puede ser que mi asegurado tiene ahorita un accidente, vamos a suponer fractura de una pierna, lo operan porque fue fractura expuesta, vienen sus terapias de rehabilitación, toda su atención, y más adelante, 2 o 3 años, se tiene que volver a hacer alguna nueva intervención o algo con su pierna a consecuencia de ese accidente. Bueno, pues también esos eventos o recurrencias o recaídas se consideran como parte de este accidente. Otro concepto que vemos que va muy ligado a la parte de accidente es que pueda sufrir una fractura. ¿Qué entendemos por fractura? Es condición médica en la que se produce una ruptura parcial, que es la fisura, o bien completa de la continuidad del hueso. Estamos hablando de estructura de lo que es nuestro hueso, cuando este se llega a romper, ¿no? Ahora, otro término que yo te decía que amparamos en el seguro de gastos médicos es la enfermedad. Y nos dice enfermedad, toda alteración de la salud que resulte de la acción de agentes de origen interno o externo en el estado fisiológico del organismo y que ameriten tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? Dicha alteración debe ser sustentada mediante un diagnóstico de origen definitivo y de estudios que lo corroboren, ¿no? Entonces, de origen interno, vamos a suponer, imagina, empiezan a crecer células, se empiezan a multiplicar, se vuelven malignas y entonces se desarrolla lo que es un cáncer. En el diagnóstico, bueno, nos van a mandar a hacer a lo mejor una biopsia o lo que sea, que va a amparar que sí hay un cáncer, ¿no? Y pues ya le pondrán cáncer de próstata, de mama, de pulmón, de lo que sea, pero ya ese es el diagnóstico definitivo para que nosotros lo podamos atender. De origen externo, vamos a suponer que a lo mejor viene un bichito y pica a mi asegurado que vive allá por el sureste, ese bichito es la chikungunya, ¿no? Entonces, pues esto provoca que mi asegurado pues tenga una enfermedad y pues en ese caso toda la hospitalización y la atención y los estudios que le hicieron, bueno, pues nos llevan al diagnóstico de esta enfermedad. Se consideran como parte de la misma enfermedad las alteraciones que se produzcan como consecuencia inmediata o directa del propio tratamiento médico o quirúrgico, así como sus recurrencias, recaídas, complicaciones o secuelas. Al igual que como te dije en el accidente, a lo mejor si hablamos del cáncer, lo tratamos, parece que está en un estado de remisión, pero después regresa y es a consecuencia de ese mismo cáncer, bueno, pues se continuará atendiendo, ¿no? Porque nos vamos a cuál fue el origen de esa enfermedad. Ahora, hay de enfermedades que nosotros las vamos a considerar preexistentes. ¿Qué entendemos por una enfermedad preexistente? Nos dice que son aquellas cuyo diagnóstico se haya realizado con anterioridad a la celebración del contrato del seguro. ¿Cómo podemos determinar que se presentó antes de la celebración del contrato? Nos dice que, bueno, pues que haya existido o haya sido declarado antes de la celebración del contrato. Mi asegurado en la misma, bueno, ahí todavía no es mi asegurado, es mi prospecto, estamos llenando la solicitud y bueno, pues ahí me declara que tenía, no sé, que tuvo una apendicitis, que es hipertenso, cualquier cosa que él tenía antes de la contratación del seguro. Que todo esto que nos declare, recuerda que va a servir como elemento para poder determinar si es asegurable o no, ¿sí? Pero yo ya sé que él tuvo algo antes de esa contratación. Puede que exista o debe de existir en un expediente médico que determine su existencia o con anterioridad a la fecha de la celebración de este contrato. También mediante pruebas de laboratorio, gabinete o cualquier otro medio reconocido de diagnóstico. A lo mejor fue y se hizo los estudios y ya no los llevó con el doctor, pero ya quedó plasmado que tenía la enfermedad por pruebas de laboratorio. Entonces la enfermedad ya existe, ya es preexistente también a la contratación de este seguro. Y que existen gastos documentados y comprobables para recibir un diagnóstico o tratamiento de la enfermedad de la que se trata, ¿no? Entonces todo eso nos da indicio de una enfermedad preexistente, que de entrada vamos a saber que las enfermedades preexistentes no son amparables por la póliza. Hay coberturas especiales que podemos ver si se cubren o no se cubren esas preexistencias, pero ya lo verás en cursos más adelante. Ahora, también tenemos órganos, que es de lo que vamos a atender o de las enfermedades que se pueden presentar a nuestro asegurado, nos dice que tenemos órganos bilaterales. ¿Cuáles son aquellos órganos bilaterales? Son aquellos órganos
o áreas que son pares en las que existen tanto en nuestro lado derecho como en nuestro lado izquierdo. Ejemplo, 2 ojos, 2 riñones, 2 pulmones, 2 ovarios, ¿no? Todo lo que viene en par. Más adelante veremos cómo se cubren estos. Puede ser que se enfermen al mismo tiempo de una enfermedad o cada uno se enferme de una enfermedad o se enfermen en diferente momento. Ya te explicaremos cómo serán cubiertos estos órganos bilaterales. También nuestro cuerpo, cuando estamos hablando de una intervención quirúrgica, vas a oír hablar que dice, oye, se lleva a cabo la cirugía en una sola región anatómica o hay 2 regiones anatómicas involucradas, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por regiones anatómicas? Y nos dice que es una subdivisión del cuerpo humano basado en las características anatómicas y funcionales específicas del ser humano, para lo cual primero lo vamos a dividir en segmentos. Vamos a tener el segmento de la cabeza, del cuello, del tronco, miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Y de ahí vamos a desglosar lo que son las regiones anatómicas. Si hablamos de la cabeza, vamos a hablar de cráneo y cara. Si hablamos del cuello, vamos a tener la parte anterior, la esternocleidomastoidea, la parte lateral, la parte posterior. Y si hablamos del tronco, es dorsal, pectoral, abdomen y perineal. Miembros superiores es la deltoidea, que hablamos de hombros, brazo, codo, antebrazo, mano en la parte dorsal y en la parte palmar. Si hablamos de miembros inferiores, tenemos la zona glútea, muslo, rodilla, pierna y pie en la parte dorsal y en la parte plantar. Entonces, estas son nuestras regiones anatómicas. Luego tenemos la definición de emergencia médica. Hay una diferencia a veces entre la emergencia que puede tener mi asegurado y la emergencia que se define dentro de las condiciones generales. Por eso es tan importante que tengas claro este concepto. Emergencia médica es la alteración imprevista, súbita, fortuita en la salud de mi asegurado que pone en peligro su vida o la viabilidad de algunos de sus órganos y por lo tanto propicia que el asegurado requiera atención médica. Entonces aquí vamos a tener 2 puntos muy importantes para que se considere la emergencia. Uno, que se está poniendo en riesgo la vida de mi asegurado o la viabilidad de alguno de sus órganos. Entonces, si es que se presenten estas 2 cosas, existe la emergencia. Si no están esos 2 conceptos, no existe para efecto del contrato de seguros la emergencia. No quiere decir que pues mi asegurado, o sea, no considero que él tiene un dolor grave o algo, pero para efecto de definir la emergencia nos tenemos que basar en esta definición. Al estar estabilizada y controlar la condición patológica o traumática del asegurado, cesará la emergencia y por tanto también cesará la cobertura cuando lo veas más adelante. Dispositivos médicos. ¿Qué entendemos por dispositivos médicos? Dice, es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, implante, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar, incluyendo el software para su funcionamiento, para ser empleado solo o en combinación en seres humanos. De acuerdo a la COFEPRIS, y vamos a ver que COFEPRIS es la máxima autoridad que nos va a regir como la parte médica aquí en México, bueno, COFEPRIS lo ha dividido en 6 rubros, ¿no? O 6 tipos. Vamos a tener el equipo médico, vamos a tener las prótesis, las órtesis y las ayudas funcionales, los agentes de diagnóstico, materiales quirúrgicos y de curación, los insumos de uso odontológico y productos higiénicos. Cuando entremos a cobertura básica, vamos a ver qué de estos 6 sí están amparados por nuestra póliza y cuáles no están amparados. Y también de los que están amparados, bajo qué términos y condiciones los vamos a estar cubriendo. ¿Qué entendemos por hospital, clínica y sanatorio? Me vas a decir, oye, pues es muy obvio, es donde van y se atienden las personas. Claro que sí, pero vamos a ver qué nos dice la definición. Es cualquier institución, pero ojo, que legalmente esté autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente para la prestación de los servicios médicos, hospitalarios o quirúrgicos del paciente. Entonces ahí viene un primer término, legalmente autorizada, ¿no? Y pues por la autoridad sanitaria y también pues por lo que nos marque Hacienda que nos dice está autorizada para poder prestar servicios de salud. Para efectos de esta póliza, aun cuando esté legalmente autorizada, va a haber unos conceptos que nosotros no los vamos a considerar como hospital, clínica o sanatorio, que van a ser aquellas que son casas para ancianos, casas de descanso, clínicas de tratamientos naturales, termales,
masajes o que sean de concepto estético, no están amparados por lo que es nuestra póliza, ¿sí? Luego tenemos un concepto que va a seleccionar mi asegurado. Más adelante, cuando hablemos de elegibles básicos, es un concepto que él va a seleccionar, que es la gama hospitalaria. Y nosotros, de acuerdo a todos los hospitales que tenemos aquí arriba, nos dice que es un grupo de hospitales, clínicas o sanatorio, que nosotros los agrupamos por sus características comunes en cuanto a tecnología y costo de equipos disponibles para poder dar la atención del asegurado. Entonces, más adelante también vamos a ver cómo estamos haciendo esa división de estos hospitales. Vendrán las gamas hospitalarias y es algo que va a tener que seleccionar nuestro asegurado. ¿Cuándo inicia la hospitalización y cuándo termina? Bueno, la hospitalización es la estancia en forma continua, ya sea en un hospital, en una clínica, un sanatorio, siempre y cuando sean médicamente justificados, ¿sí? Y necesarios para la atención, ya sea de ese accidente o enfermedad o padecimiento, importante que esté cubierto, que esté amparado por las condiciones de la póliza, porque ya hablamos de enfermedades preexistentes. A lo mejor él tiene que ir a atenderse, pero es sobre una enfermedad preexistente que no ampara la póliza. Bueno, para mí, aunque esté en el hospital, no va a estar cubierto. Tiene que ser un accidente, una enfermedad o un padecimiento que esté cubierto por mí, ¿no? Para el restablecimiento de la salud del asegurado. Dicha estancia inicia desde el momento en que el asegurado ingresa a ese hospital, a esa clínica o sanatorio y concluye con el alta del servicio, que ya sea que la otorga el médico tratante o la carta responsiva que firme el propio asegurado o algún familiar o el médico, y que en tal caso será responsable del paciente que está saliendo o de este asegurado, ¿no? Entonces, ahí termina la responsabilidad. ¿Qué es el medicamento? Bueno, el medicamento se considera como un medicamento a toda sustancia o mezclas de sustancias, ya sea de origen natural o sintético, que tengan efecto terapéutico y de rehabilitación, que se presenten en forma farmacéutica y que se identifiquen como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, además que se presenten en alguna forma farmacéutica definida y las indicaciones de uso contemplen efectos terapéuticos y de rehabilitación. Y aquí vemos dos conceptos muy importantes, terapéutico y de rehabilitación. Nuestra póliza de gastos médicos lo que busca o que tiene como finalidad o su objetivo es que nuestro asegurado, ya que tuvo una enfermedad, pues recupere la salud o se rehabilite. Y en esos gastos que él tiene para esa rehabilitación o esa recuperación de la salud, nosotros es donde lo vamos a apoyar. Entonces, es importante que este medicamento cumpla con esas dos funciones. Tiene efectos terapéuticos y de rehabilitación. Para que sea considerado como medicamento, este debe tener registro sanitario vigente y emitido por COFEPRIS. Hace un momento yo te comentaba, COFEPRIS es la máxima autoridad para nosotros aquí en medicina. Entonces, en COFEPRIS van a venir citados todos los medicamentos, las dosis, los tratamientos, todo nos va a indicar si están autorizados o no para que se utilicen en territorio nacional, ¿no? Y bueno, vamos a tener dentro de esto un concepto que se llama tratamientos en investigación. ¿Qué vamos a entender por un tratamiento que esté en investigación? Nos dice que son aquellos tratamientos que no han comprobado su seguridad y efectividad, por lo que no han sido autorizados por la Secretaría de Salud u organismo sanitario similar, que ya vimos que en este caso es COFEPRIS, y que no se encuentran especificados en las guías prácticas clínicas nacionales e internacionales. También se consideran tratamientos en investigación cuando se usen con modalidades, indicaciones, dosis o vías de administración diferentes a las autorizadas por la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Entonces, como te decía, COFEPRIS nos va a decir, oye, tanto en medicamentos, tanto como en tratamientos, y en específico hablando de medicamentos, oye, este medicamento está autorizado, bajo qué dosis y para qué padecimiento, ¿sí? Normalmente todos los medicamentos y todos los tratamientos llevan un ciclo, que es una etapa de investigación básica, una investigación preclínica, una investigación clínica y una autorización ya para que se pueda comercializar lo que es
nuestro producto, ¿no? O ese medicamento, perdón, no nuestro producto, sino ese medicamento. Entonces, cuando se cubre con esto, ya está autorizado, pero no concluye ahí. ¿Cuántas veces has oído tú hablar que ya está un medicamento y de repente ya sabes que ya se le quitó la autorización, ya no está permitida su venta, se tiene que retirar del mercado? Ah, bueno, pues esto todo se va llevando a través aquí en México de lo que nos indica COFEPRIS, ¿no? ¿Qué es tratamiento o terapia? Es el conjunto de medios de cualquier clase, ya sea higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o radioterapéuticos o físicos, que contribuyen a tratar o restablecer la salud del asegurado o afectado por una enfermedad o por un accidente. También más adelante te vamos a especificar qué terapias cubrimos, en cuántas sesiones, cómo va a estar amparado. Pero todo va a buscar, como ves aquí nuevamente, el restablecer la salud del asegurado. Y estas sesiones o estas terapias, en lo que estamos viendo aquí en la definición, siempre tienen que seguir ese término o, bueno, llevar ese fin, el restablecer la salud, porque puede ser que haya terapias que se sigan siga dando el médico, pero dices, ya no le van a ayudar a restablecer la salud, ya no va a haber una mejora en la salud de mi asegurado. Entonces esas ya no tienen cobertura. Aquí siempre vamos a buscar aquellas que van a tratar de restablecer la salud de este asegurado. ¿Quién es el médico? ¿No? Bueno, pues me vas a decir, es la persona que vamos y nos diagnostica y demás. Bueno, vamos a considerar puntos importantes para el médico. Es el profesional de la medicina titulado y legalmente autorizado para el ejercicio de su profesión, que puede ser médico general o médico especialista u homeópata, certificado por la Secretaría de Educación Pública y autorizado autoridad competente para realizar los procedimientos médicos correspondientes al grado de especialidad que cuente, ya sea un doctorado, una maestría, lo que él tenga, ¿no? En el caso del médico especialista deberá contar con la certificación vigente por el Consejo de la Especialidad de que se trate, ginecobstetricia, cardiología, dependiendo en la especialidad que él tenga. Para el uso de dispositivos médicos de alta especialidad, el médico especialista deberá contar con una certificación vigente que avale su entrenamiento en el uso de ese dispositivo. Más adelante, cuando veamos dispositivos médicos, bueno, pues vas a ver que él tiene que estar autorizado para poder manejar ese dispositivo médico. En todos los casos es obligación del asegurado cerciorarse que su médico tratante cuenta con la cédula profesional, cédula de especialidad, así como las correspondientes certificaciones médicas que resulten necesarias para ejercer la especialidad que se trate. Importante, también el médico debe de atender la enfermedad para la que él está capacitado, ¿sí? Puede ser un médico que dice, oye, a lo mejor es ginecólogo, pero quiere atender un cáncer de ovario o de mama. Ah, no, pues para eso está el oncólogo, ¿sí? Entonces tiene que ir relacionado dependiendo de la enfermedad. ¿Ok? Eso es lo que tratamos con médico. ¿Qué es la consulta? La consulta es la atención que brinda el médico de forma intrahospitalaria, en su consultorio o en el domicilio del asegurado y tiene la finalidad de evaluarlo clínicamente para establecer un diagnóstico, tratamiento de un accidente o de una enfermedad cubierto. El médico tratante debe de guardar los datos, la hora de la consulta en un expediente médico de acuerdo con la norma oficial mexicana del expediente clínico y expediente clínico electrónico para territorio nacional y territorio en el extranjero de acuerdo a la legislación aplicable. Entonces, siempre que vamos con el médico, pues él va llevando todo nuestro historial médico, ¿no? Y cada que acudimos con él, pues es una consulta. Pueden ser consultas previas a lo que es la intervención, como puede ser, y no todo va a llegar a una intervención, hay cosas que se van a resolver con tratamientos médicos. Poco a poco vamos a ir analizando todo eso, ¿no? Esto es la consulta. Tabulador médico. ¿Qué es nuestro tabulador médico? Es el monto máximo por pagar al asegurado por concepto de honorarios médicos derivados del tratamiento médico o quirúrgico, terapia o procedimientos terapéuticos, consultas o enfermería por cada accidente o enfermedad cubierto en este contrato de seguros. Entonces, este tabulador es seleccionado libremente por el contratante o asegurado titular al momento de la contratación. El nombre del tabulador contratado se encuentra especificado en la carátula de la póliza.
Vamos a dividir un poquito toda esta definición. En ese tabulador, bueno, primero mi asegurado va a tener la opción de seleccionar en 7 tabuladores, ¿sí? Roble más 100, roble más 50, roble, lo que es caoba, cedro, fresno y olivo. Entonces, en cada uno de ellos, por un mismo procedimiento terapéutico, yo puedo pagar diferente. Ejemplo, vamos a desmenuzarlo. Vamos a suponer que mi asegurado está enfermo de lo que es la vesícula biliar. Entonces lo van a atender, lo van a operar y le dice el médico tratante, ok, si tu vesícula viene inflamada no me permite entrar por laparoscopía, pero si no viene inflamada, entramos por la lámpara, ¿no? Si viene inflamada tendremos que hacer cirugía mayor. ¿Qué vas a encontrar en el tabulador? Oye, ¿cuál es el costo de una cirugía mayor para una operación de vesícula y cuánto se cobra por lo que es el tratamiento vía laparoscopía? Y de ahí, de cada uno de estos tabuladores que te mencioné, vamos a suponer, y es un ejemplo, estoy inventando, que te dicen roble más 100, vamos a cobrar 100. Te voy a pagar 100,000. Bueno, 100 pesos. Vamos a ponerlo en 100 para que nos vayamos rápido con el ejemplo. Roble más 50, 50. Te voy a pagar en roble, te voy a pagar, bueno, no, ya no me dieron los números. Vamos a ponerle 200, 100 y lo que son 150 y 50. Así va nuestro ejemplo, ¿no? Y de ahí ya en lo que es caoba va a bajar a 40, en cedro va a ser 30 y ahí va bajando. Entonces yo te voy especificando por cada tabulador cómo te voy a ir pagando, ¿sí? Sobre un mismo procedimiento terapéutico. Entonces en el tabulador vas a encontrar cómo se atienden las enfermedades, es lo que vas a encontrar ahí. Y en la carátula de la póliza está especificado cuál fue el tabulador que seleccionó mi asegurado, ¿no? También, pues bueno, lo podemos consultar en internet a través de nuestra página oficial, axa.mx, y más adelante, conforme tú vayas viendo Flex Plus, vas a ver que lo puedes encontrar en el portal del distribuidor, que si vas en en lo que es tu cotizador, también te puede llevar al tabulador. Tienes varias formas, o desde CICE, que es donde mandas a emitir las pólizas, también tienes entrada a este tabulador médico. ¿Quiénes son nuestros prestadores en convenio? Bueno, son aquellos hospitales, clínicas, sanatorios, médicos, laboratorios, gabinetes, farmacia, proveedores de equipo médico independientes con los que la compañía ha celebrado un convenio de pago directo. Dicho conjunto podrá sufrir modificaciones por parte de la compañía en cualquier momento y sin previo aviso. ¿Cómo es esto un poquito? Cuando tú vas a contratar un seguro de gastos médicos, nosotros lo que nos estaríamos obligando como empresa aseguradora es a resarcir el daño económico que tiene mi asegurado para poder recuperar la salud de un accidente o de una enfermedad. Y normalmente a lo que estoy obligada es hacerte el reembolso. Tú pagas y nosotros te vamos a resarcir de ese daño, de acuerdo a las condiciones que aplican en tu póliza. Sin embargo, damos apoyo a nuestros asegurados en tener proveedores en convenio, ya sea hospitales, ya sea médicos, laboratorios, con la finalidad de que mi asegurado no desembolse, ¿sí? Y estos hospitales, estos médicos y estos laboratorios celebran un convenio mercantil conmigo que permite que sea yo quien pague y no sea nuestro asegurado, ¿sí? Entonces, en eso se avanza lo que son nuestros prestadores en convenios. Pero el asegurado elige libremente a estos prestadores en convenio. Él decide con quién atenderse. Puede ser con esos que están en convenio o puede ser con alguno que no esté en convenio. Ahora, si se atiende con los que están en convenio, ¿no? Que puede ser también para adquirir medicamentos o insumos médicos, la compañía no nos hacemos responsables de las deficiencias o fallas en la práctica médica, sino ni por los servicios prestados por los prestadores, porque yo nada más celebré un contrato mercantil con ellos para poderles pagar. Ellos son responsables del servicio médico que le están dando a nuestro asegurado. La compañía únicamente es responsable del pago a los proveedores en convenio o por el pago por reembolso al asegurado de los gastos médicos y hospitalarios procedentes y cubiertos de acuerdo a lo que establece el contrato de seguros.
¿Qué es nuestro contrato de seguro o cómo se forma nuestro contrato de seguros? Bueno, el contrato de seguros está formado por la solicitud llenada y firmada por el solicitante. Recordemos, si nos vamos a nuestras bases de seguros, él es un proponente, él me trae su riesgo para saber si yo lo acepto o no y me lo establece en una solicitud, ¿no? Y de representación del resto también de los solicitantes. ¿Por qué? Porque hay uno que va a fungir, ahorita vamos a hablar del asegurado titular, que es el que me da la veracidad de todos los datos que se plasman en esta solicitud. También pues nos vamos a basar en cuestionario médico que viene dentro de esa misma solicitud. En la carátula de la póliza, una vez cuando ya se emite este contrato, fue aceptado el riesgo, bueno, pues tenemos una carátula de póliza, le vamos a adjuntar unas condiciones generales, van a venir endosos y esos endosos sabemos que, bueno, pues van a formar parte también de este contrato de seguros. Ahorita vamos a hablar del endoso. Vamos a hablar del tabulador, porque ya vimos que hay un tabulador médico, entonces también lo que está designado en ese tabulador forma parte de ese contrato. Hay un folleto de derechos básicos del asegurado y cualquier otra información proporcionada por el contratante o asegurado para la contratación de esta póliza, ¿no? Como que puede ser que a lo mejor me presenta estudios que me permiten corroborar cuál es su estado actual de salud. Esto es mi contrato de seguros, ¿no? ¿Cuál es la solicitud del seguro? Que es donde está plasmada, ¿no? Lo que decíamos, la decisión de alguien, de un proponente, de que quiere este seguro. Es el documento que establece la voluntad de una persona para adquirir este seguro, donde expresa el tipo de protección que solicita, qué gama hospitalaria quiere, qué tabulador, qué sumas aseguradas, qué coberturas adicionales, todo esto que vamos a ir viendo, ¿no? Y que contiene la información necesaria para que la compañía evalúe el riesgo. Ese cuestionario médico donde establece cuál es su estado de salud actual y así como la de él, si hay dependientes o hay demás personas que forman parte de este contrato, se está plasmando ahí, ¿no? Dicho documento forma parte de este contrato de seguros. El endoso es el convenio que existe por escrito entre la compañía aseguradora y ya el asegurado o el contratante, este convenio escrito que modifica las condiciones generales del contrato de seguro y forma parte de este. Lo señalado por este convenio prevalece sobre las condiciones generales y especiales aplicables en todo aquello que se contraponga, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. También puede haber endosos aquí que te digan, oye, estoy excluyendo algo de la cobertura, no voy a atender nada relacionado con el accidente de la pierna izquierda que era preexistente de mi asegurado. Cualquier cosa que pueda establecerse ahí en ese endoso, ¿no? Así como también endosos que son de alta de coberturas o baja de coberturas, alta de asegurados, baja de asegurados, todo eso queda establecido en el endoso. Vamos a conocer un poquito quiénes son las figuras de este contrato de seguros. Y bueno, vamos primero a tener el contratante, que puede ser una persona física como una persona moral que ha solicitado la celebración del contrato de seguros, ya sea para sí, cuando estamos hablando en el caso de una persona física, o para terceros, ¿no? Y que se obliga a efectuar el pago de las primas. Él es el que nos va a pagar, ¿sí? Y luego vamos a tener al asegurado. El asegurado es la persona incluida en la póliza y que goza de los derechos que va a tener este contrato de seguro, ¿sí? A quien le vamos a cubrir esos accidentes y esas enfermedades que están previstas en nuestro contrato. Uno de ellos va a fungir como asegurado titular, ¿sí? Y es el asegurado que firma como responsable de la veracidad de las respuestas contenidas en la solicitud del contrato de seguros y que en la solicitud y que en adición al contratante puede solicitar modificaciones o ajustes a la póliza. Entonces aquí ya vimos que las únicas personas que me pueden pedir alta de coberturas, alta de asegurados, baja de asegurados, cambiar o modificar condiciones es el contratante y el asegurado titular, ¿ok? Luego vamos a tener un concepto. ¿Quién es la madre asegurada? Me vas a decir, pues es la mamá, la que tuvo al niño. Ah, bueno, es la persona que está incluida, ojo, tiene que estar incluida en la póliza, ¿sí? Quien lleva a cabo el proceso de gestación y va a dar a luz al producto, ¿sí? Esa es la madre asegurada. Y esto lo vas a ver muy citado cuando hablemos en la cobertura básica, en periodos de espera,
de 10 meses, quien es la madre asegurada, y también pues cuando hablemos de maternidad extendida, y siempre vas a oír hablar de la madre asegurada. También de aquí vamos a tener dos conceptos que se van a vincular con relación a la maternidad, que es maternidad subrogada, que nos dice que es la práctica médica de la reproducción asistida que consiste en la transformación de embriones humanos producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados en una mujer distinta a la madre asegurada en la póliza y que concluye con la terminación del embarazo. Entonces, aquí en la que siempre va a tener cobertura va a ser la madre asegurada. Oye, que incluyo a la otra, a la que nos va a hacer la maternidad subrogada, la incluyo en la póliza. No, esta tampoco va a quedar cubierta, ¿sí? Porque viene del concepto que a continuación se menciona, que es de una reproducción asistida, que es un conjunto de técnicas y procesos que sustituyen el proceso natural de reproducción y que se aplica dependiendo del origen y que se aplican, dependiendo del origen y el tipo de infertilidad. Entonces, cuando viene una reproducción asistida, no vamos a cubrirla, eso lo vas a ver después en exclusiones, ¿sí? Entonces, siempre voy a cubrir a la madre asegurada, aquella que tiene al bebé en forma natural, ¿no? De origen natural. Es cuando va a quedar cubierta. Y hasta aquí terminamos con las figuras dentro de lo que es nuestra póliza. Ahora vamos a hablar de la suma asegurada. La suma asegurada es el límite máximo de responsabilidad de la compañía por cada asegurado y por cada accidente o enfermedad o padecimiento cubierto, de acuerdo con las estipulaciones consignadas en el contrato de seguro. Esta suma asegurada es elegible por el contratante o asegurado titular al momento de la contratación y se encuentra estipulada en la carátula de la póliza. Entonces, vamos a tener diferentes opciones de suma asegurada. Esto lo vas a ver en elegibles básicos, ¿sí? Vas a ver que tenemos diferentes opciones de suma asegurada. Ejemplo, tenemos 130 millones, pero no son 130 millones para todos los asegurados de la póliza. Vamos a suponer que Pedrito lo operan del apéndice, pero a Juanita, que es su esposa, también la operan del apéndice. Y me dices, oye, ¿son 130 millones para los dos? No, cada uno va a tener 130 millones para la operación de su apéndice. Obviamente se va a limitar de acuerdo a lo que te marca el tabulador, pero para toda la atención, ¿sí? Para el hospital, para los médicos, para todo, él va a contar con 130 millones para su apéndice, 130 millones para el apéndice de Juanita. Y si después, Pedrito, vamos a tener, está mal y de malas y ahora se fractura un brazo, bueno, pues tendrá 130 millones para la atención de la fractura de su brazo, ¿sí? Esto le da un efecto multiplicador a lo que es nuestra suma asegurada. ¿Qué es el deducible? Nos dice, vamos a leerla primero la definición técnica, ¿no? Que nos dice es el monto fijo a cargo del asegurado que se encuentra estipulado en la carátula de la póliza, el cual aplicará para cada siniestro cubierto en términos de las condiciones generales vigentes del contrato. La obligación del pago a cargo de la compañía comienza después de que los gastos por atención médica cubiertos hayan rebasado el deducible y hasta el monto de la suma asegurada contratada. El deducible es elegido por el contratante o asegurado titular. Y este concepto no es reembolsable y tampoco es compensable. Al igual que la suma asegurada, también vas a tener o va a tener nuestro asegurado, nuestro prospecto, diferentes opciones de deducible. ¿Qué es el deducible en una palabra mucho más sencilla? Dices, oye, abajo de este monto, vamos a suponer que él me dice, para mí, una atención médica que sea un gasto médico mayor, sí, porque esta póliza atiende gastos médicos mayores, tiene que ser arriba de 14,000 pesos. Arriba de 14,000 pesos yo ya no puedo. Sí puedo juntar 14,000 pesos, junto con otro concepto que vamos a ver ahorita, para poder atender yo esa eventualidad. Sí, puedo sacarlos de mi bolsillo, de mis ahorros, de mi tarjeta, de lo que sea. Pero arriba de 14,000 pesos yo ya no puedo pagarlo. Para mí eso ya se convierte en un gasto médico mayor. Entonces, el deducible es lo que sí puede pagar nuestro asegurado. Es como su cover cuando si quisiera entrar a
a un bar o algo, ¿no? Eso sí lo puede pagar él. Arriba de esa cantidad ya no puede y eso lo hace que se vuelva un gasto catastrófico para él y sabe que tiene que solicitar apoyo a la compañía aseguradora. Ese es el deducible. Ese monto sí o sí le toca a él pagarlo. Y por eso te digo, no se lo voy a reembolsar, ni tampoco se lo voy a compensar con algún servicio médico o con alguna otra cosa. No, le toca a él pagarlo. Una vez que se rebasa ese monto, empieza ya a cubrirse los gastos o ya empieza la responsabilidad de nosotros como compañía aseguradora. ¿Qué es el coaseguro? Es otra participación que va a tener el asegurado conmigo en el riesgo. Importante, el deducible va establecido como montos fijos, 10,000, 14,000, 19,000 y de ahí vamos subiendo a las opciones que tenemos. Este coaseguro va a ir en porcentaje y nos dice que es un porcentaje a cargo del asegurado sobre los gastos procedentes que aplican una vez que se ha descontado el deducible. Perdón, ahí tapa la imagen tapa el concepto. Y dicho porcentaje es elegido por el contratante o asegurado titular y queda indicado en la carátula de póliza. El coaseguro aplica por póliza y por cada accidente o enfermedad cubierto y no es reembolsable ni tampoco es compensable. ¿Qué quiere decirte con esto? También el deducible es así como te di una suma asegurada por cada padecimiento, ¿no? 130 millones para el apéndice de Pedrito, 130 millones para el apéndice de Juanita, 130 millones para el brazo de Pedrito, su fractura de su brazo. Bueno, por cada uno de ellos también me va a pagar el deducible. Y el coaseguro se va a aplicar una vez que se ha rebasado nuestro deducible y empieza ya la responsabilidad de la compañía. Él va a participar con ese porcentaje que también lo va a seleccionar, ya sea del 5, del 10, del 20 o del 30, que son otras opciones que tenemos para seleccionar. ¿Cómo aplicaría? Imagina que tiene una reclamación donde el gasto total de la atención son 100,000 pesos, su deducible es de 10,000. Entonces, haz de cuenta que de esos 10,000, ¿no? Los vamos a restar a los 100,000 porque los 10 son los primeros que va a participar el asegurado de su cover, son 10,000, nos restan 90,000. A esos 90,000 yo le voy a aplicar el porcentaje de coaseguro. Él va a seguir, ahora sí que estando conmigo en la reclamación, ¿sí? Hasta un monto que él diga, oye, los 10,000 más lo que yo traigo de coaseguro, puedo soportarlo, porque eso sí o sí me toca a mí atenderlo de mi enfermedad. Bueno, pues de esos 90,000, si trae un coaseguro del 10%, a esos 90,000 le aplico el 10% y serán 9,000 pesos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el asegurado se queda con un gasto de 10,000 más 9,000 de coaseguro y entonces ya lo que son 81,000 pesos los está absorbiendo lo que es AXA, ¿sí? El coaseguro lo vamos a aplicar tantas veces sea necesario hasta que lleguemos a un concepto que se llama tope de coaseguro, que es el monto máximo que el asegurado va a pagar por concepto de coaseguro por cada enfermedad o accidente cubierto. Entonces, cuando tú estés con tu cliente, tú le tendrías que decir cuánto es el monto con el que tú cuentas por concepto deducible y coaseguro que tú puedes absorber para una atención, ¿no? A lo mejor tenemos, si es de 10%, tenemos un tope de 40,000 de coaseguro, entonces él tiene que saber que tiene que contar con 50,000 pesos para la atención de su enfermedad y arriba de esos 50,000, bueno, no arriba, porque lo vas aplicando poco a poco, ya vamos nosotros ayudando en el gasto. El tope del coaseguro, como puede que llegue a ese tope, como puede que no llegue, depende de la enfermedad que él tenga. Lo vas a ver ya con ejemplos un poquito más adelante. Fecha de alta, fecha en que la compañía aceptó al asegurado como parte de este contrato de seguro o a partir de la cual tiene derecho a los beneficios del mismo. Esta fecha es también el día de la celebración del contrato de seguro si se encuentra estipulada en la carátula de la póliza. Para el caso de las coberturas adicionales con costo, la fecha de alta se establece a partir de cuando se contrató o fue aceptada por la compañía, ¿no? Cualquier accidente o enfermedad que haya iniciado antes de esta fecha se considera como una enfermedad preexistente. Vamos a explicar un poquito. Vamos a suponer Pedrito y Juanita
contratan su póliza el 1 de enero de 2020. Para ahí es la fecha de alta de los dos. Pero vamos a suponer que ahorita en mayo le va muy bien a este Pedrito en lo que son sus utilidades y decide dar de alta a su sobrina el 1 de mayo. La fecha de alta de su sobrina será del 1 de mayo. No todos tienen la misma fecha de alta. A lo mejor Pedrito y Juanita sí, porque iniciaron desde el 1 de enero. También ahí yo pude haber dado de alta mis coberturas adicionales. Todos nuestros seguros sabemos que parte de una cobertura básica y que yo lo puedo fortalecer contratando algunas otras coberturas adicionales. Estas las puedo haber dado de alta también desde el 1 de enero que inició el contrato. O también ahorita en mayo decide dar de alta la cobertura de atención médica en el extranjero. Bueno, pues también a partir del 1 de mayo, que al igual que la sobrina, subimos también la cobertura de atención médica en el extranjero. Para esa cobertura del extranjero, su fecha de alta es el 1 de mayo de 2020, ¿no? Si tiene reclamaciones en el extranjero previas a esta fecha, bueno, pues esas se consideran preexistentes y no se atienden. Igual que todas las enfermedades que pudiera tener la sobrina previo al 1 de mayo de 2020, bueno, pues se van a considerar como enfermedades preexistentes, ¿no? Eso es a lo que se refiere esta parte de la fecha de alta. La vigencia es el periodo previsto en la carátula de la póliza durante el cual surte plenamente sus efectos el contrato del seguro y el que no podrá ser mayor a 1 año. Entonces, aquí ¿cómo lo vamos a tener, chicos? Importante. Vamos a suponer, decíamos, la póliza de Pedrito y Juanita empezó el 1 de enero de 2020 y va al 1 de enero de 2021. Recordemos que nuestras pólizas empiezan a correr efectos a partir de las 12 horas del día. No pueden ser mayor a 1 año, pero por ejemplo, sí menor a 1 año. La sobrina de Pedrito, que inició el 1 de mayo, bueno, pues tendrá cobertura del 1 de mayo al 1 de enero de 2021, ¿sí? Eso es a lo que se refiere este apartado. Ahora, sabemos que cuando se contrata un seguro, la obligación de mi asegurado es el pago de las primas. La prima es la contraprestación que se va a pagar, vamos a leer un poquito la definición para que nos quede más claro. Es la contraprestación económica prevista en el contrato de seguros a cargo del contratante a favor de la compañía, cuyo pago podrá ser efectuado en forma anual o en parcialidades, de acuerdo con lo establecido en la carátula de la póliza. Podemos poner un pago semestral, trimestral o mensual, ¿no? La prima total de la póliza es la suma de las primas de cada uno de los asegurados correspondientes a las coberturas contratadas y de acuerdo con la ocupación y residencia y sexo y edad alcanzada en la fecha de inicio de vigencia o fecha de alta del asegurado. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, cuando contrataron Pedrito y Juanita, la póliza costó 20,000 pesos. No quiere decir que esos 20,000 pesos son 10,000 de Juanita y 10,000 de Pedrito. A lo mejor Juanita, como es una mujer joven, de edad fértil y demás, ella nos costó 13,000 y Pedrito nos costó 7,000. Estoy inventando, chicos, ¿no? Pero también, pues depende de lo que me hayan declarado, pues de la ocupación, y también va a depender de dónde vivan. ¿Qué quiero decirte con esto? La tarifa es diferente o el costo de la prima es diferente si tú me contratas en Chihuahua o si me contratas aquí en Ciudad de México o si me contratas en Mérida, ¿sí? Entonces, eso cambia, pues también por los costos de atención. Si vamos a ver de estas 3 localidades, pues la más alta va a ser Ciudad de México porque aquí los gastos médicos son mucho más altos, ¿no? Y también, pues depende de la edad que tenga cada uno de los integrantes de esta póliza, ¿no? En cada renovación, la prima se actualizará de acuerdo con la edad alcanzada por cada uno de los asegurados, aplicando las tarifas en vigor en esa fecha, de acuerdo a los productos que la compañía tenga registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. El incremento de primas en cada renovación será el que resulte de calcular y actualizar la información suficiente, homogénea, confiable,
¿sí?, de la prima conforme a lo establecido para tales efectos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Que cada año nuestra póliza se va a ir incrementando. Incrementa, ¿por qué? Porque pues, somos un año mayor y somos más susceptibles del riesgo, porque hay una inflación médica, porque varios conceptos pueden hacer que suba o hacen que suba esta prima. Ahora, nosotros cada año, nosotros vamos registrando las tarifas en la comisión, ¿sí? La Comisión Nacional de Seguros, quedan establecidas nuestras tarifas y quedan establecidos nuestros productos, ¿sí? Nuestras condiciones generales son revisadas por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianza. Y cada año sabemos que va a incrementar la tarifa, ¿no? Nosotros sacamos comunicados donde te decimos cuál es el incremento que se presenta en estas tarifas. La prima nos dice correspondiente a cada uno de los recibos vencerá al inicio de cada periodo pactado estipulado en la carátula de la póliza. Si hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente en los casos de pago fraccionado dentro de los términos estipulados en la carátula de la póliza, los efectos del contrato de seguro cesarán automáticamente, aquí es, si no hubiesen sido pagadas, cesarán a las 12 horas del último día de ese plazo de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, ¿no? Y cualquier prima vencida o no pagada será deducida de cualquier cantidad a favor del asegurado. Bueno, aquí lo que nos dice es que recordemos, de acuerdo a la ley, solamente para el primer recibo tendríamos derecho de los 30 días para poder pagar ese primer recibo. Todos los recibos subsecuentes vencen o se consideran vencidos en el momento que inician. Sabemos que luego te damos también 30 días para los siguientes recibos subsecuentes. Pero si no están pagados en el momento que se estipula, bueno, pues se consideran vencidos. Y como te mencionaba hace rato, las pólizas vencen a las 12 horas del día, ¿sí? Eso es a lo que se refiere este apartado. ¿Cómo hacemos con las altas? Vamos a tener altas de asegurados, altas de coberturas. Bueno, pues vamos a hablar de las altas. Altas es de cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por la compañía y podrá ser incluida en el contrato seguro mediante la solicitud del contratante o asegurado titular y aceptación de la compañía conforme a las pruebas de asegurabilidad que quedan facultadas para pedir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Te acuerdas que ya habíamos dicho, voy a dar de alta a la sobrina de Pedrito? Ella me va a tener que llenar, bueno, más bien Pedrito llenará la solicitud donde venga la inclusión de su sobrina, me dará toda la información médica de ella, casi como me la dio de Juanita cuando hizo la solicitud de la póliza, para que la compañía evalúe el riesgo de si acepta o no acepta a la entrada de esta sobrina, ¿no? Para los hijos nacidos durante la vigencia de la póliza, quedan cubiertos desde su fecha de nacimiento hasta la fecha de vencimiento de la misma y se deben cumplir con los siguientes casos: que la madre asegurada dé a luz, que da a luz tenga 10 meses de cobertura continua en la presente póliza al momento del parto o cesárea y se notifique a la compañía dentro de los 30 días naturales posteriores a la ocurrencia del nacimiento. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a suponer, Pedrito y Juanita, resulta que se embaraza Juanita cuando estamos en el mes de febrero y entonces pues tiene a su bebé en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre lo tiene. Bueno, como noviembre, para noviembre pues la mamá ya tiene 11 meses asegurada con nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces ya cubrimos a ese bebito de resultado del amor de Pedrito y Juanita, ¿no? Y Juanita y ellos lo van a dar rápido de alta dentro de los 30 días siguientes para que ese bebé pues esté amparado también por la póliza, ¿no? Los efectos y todo de los derechos que tenga este bebito, bueno, pues corren a partir de noviembre, ¿no? Y los de la sobrina, pues a partir de mayo. En caso de aumento de beneficios en este contrato de seguros, la compañía cobrará al contratante una prima calculada proporcionalmente desde la fecha del movimiento y hasta el vencimiento de la póliza y emitirá un recibo correspondiente. Al igual que cuando damos de alta a la sobrina, pues voy a cobrarte la prima que corresponde de mayo a
1 de enero de 2021. De igual del bebito de noviembre al 1 de enero de 2021, bueno, pues voy a cobrarte esa porción o ese porcentaje o esa porción de tiempo que te estoy asegurando. Lo mismo sucede con las coberturas adicionales. Si tú me das de alta la cobertura que dijimos en mayo de atención médica en el extranjero, pues te voy a cobrar no toda la anualidad, ¿no? Te la voy a cobrar de mayo hasta el 1 de enero de 2021. ¿Qué sucede en las bajas? En caso de solicitar alguna baja de alguno de los asegurados de la póliza o disminución de coberturas adicionales, disminución de sumas aseguradas o cualquier cosa que me estés pidiendo, deberá realizarse por escrito. Confirma ya sea del contratante o asegurado titular. La baja aplicará a partir de la fecha de la solicitud de la misma y por lo tanto los beneficios del seguro para estos asegurados cesará desde este momento devolviéndose al contratante el 60% de la prima neta correspondiente al tiempo transcurrido de la vigencia de la póliza, prima no devengada, sin incluir los derechos de póliza. Entonces vamos a suponer que en junio Pedrito me dice que dé de baja la cobertura de, vamos a suponer, pues vamos a suponer que la de complicaciones de gastos médicos mayores no cubiertos. Entonces, pues él ya le había yo cobrado prima de el 1 de enero de 2020 a junio, 1 de junio de 2020. Lo que le tendré que devolver del 1 de junio de 2020 al 1 de enero de 2021, no sé qué es, vamos a suponer que ahí le correspondiera que le pagara yo 100 pesos, no le voy a devolver los 100 pesos. Primero, no devuelvo derecho de póliza. Y de esos 100 pesos que faltaban de cobertura, de correr, de junio a enero, no se los voy a devolver al 100, se los devuelvo al 60, ¿sí? Entonces, nada más le regresaré 60 pesos, en mi ejemplo muy cortito, ¿sí? O también si damos de baja a algún asegurado, pues nada más devolvemos la parte proporcional del riesgo, pero al 60%. Cancelación del contrato. Este contrato podrá ser cancelado si el contratante no paga la prima correspondiente dentro del plazo convenido. Ok, no ingresa más primas, entiendo que ahí se cancela el contrato por falta de pago. En caso de que el contratante decida dar por terminado el contrato de seguros, dentro de los 30 días de vigencia de la póliza, la compañía devolverá al 100% de la prima neta correspondiente al tiempo no transcurrido de vigencia, sin incluir el derecho de póliza, porque recuerda que tenemos esos 30 días, de acuerdo a la ley, los primeros 30 días que nos da para poder hacer modificaciones a nuestra póliza. Entonces, nada más cobro pues el pedacito que estuvo asegurado y todo lo demás se lo devuelvo al 100%. No devuelvo el derecho de póliza, porque eso ya me costó a mí el hacer toda la emisión, hacer el registro, hacer reservas, todo lo que tengo que hacer para dar de alta una póliza. En caso de que el contratante decide dar por terminado el contrato de seguros después de estos 30 días que nos marca la ley, días naturales de inicio de vigencia de la póliza, la compañía voy a devolver al 60% las primas netas no devengadas correspondientes al tiempo no transcurrido y sin devolver el derecho de póliza. Aquí aplicará igual que la baja, nada más te devuelvo al 60%. Al momento de presentar la solicitud de cancelación, previa identificación del contratante, la compañía entregará el número de folio correspondiente y dentro de los 20 días naturales contados a partir del siguiente día al que se ingresó la solicitud de cancelación, se hará la devolución de prima no devengada a través de transferencia electrónica o lo que es una orden de pago. La orden de pago es un documento que te doy, vas a Santander y ahí le dan el dinero a nuestro asegurador. Nosotros ya no emitimos lo que son cheques, ¿sí? Normalmente aquí te dice 20 días, que es lo que marcan las condiciones, pero no nos llevamos tanto tiempo para hacer esta devolución. ¿Qué es la extinción de las obligaciones? ¿Cuándo se dan por extinguidas las obligaciones? Dice, en virtud de esta cláusula, el contratante o asegurado titular y la compañía reconocen y ratifican que, acorde a lo establecido en la ley del contrato de seguros, el presente contrato se está
el contrato de seguros está regido por el principio de la buena fe, ¿sí? Tú me dices, tú me declaraste un estado de salud, yo creo, confío en ti, no veo a los asegurados, no te pido un informe médico con resultados de diagnóstico, solamente el que me llenas en la solicitud, y yo confío que en lo que tú me estás planteando en esa solicitud es verdad, ¿sí? Eso es lo que establece. El contratante o asegurado titular expresamente convienen que las obligaciones de la compañía quedarán extinguidas y sin necesidad de intervención judicial alguna, de conformidad con lo del artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, cuando el análisis de la información o la documentación que se presente el contratante o asegurado de este titular para sustentar cualquier reclamación de pago o reembolso, se pueda presumir razonablemente que el contratante o asegurado titular, los representantes de estos con la finalidad de hacer incurrir en error a la compañía, disimulen, alteren cualquier hecho que incida directa o indirectamente de cualquier forma en las obligaciones que conforme a este seguro asume la compañía, tales como disimular, omitir o declarar falsa o inexactamente las circunstancias correspondientes a la realización o reclamación del siniestro o las consecuencias de la reclamación o de la realización del siniestro, o falsificar o alterar la documentación públicos y privados en que se fundamente la reclamación, o utilizar o presentar documentación falsificados o alterados, ya sean públicos como privados, para fundamentar la existencia o la actualización del riesgo amparado o cualquier reclamación de pago o reembolso, o fundamentar o justificar cualquier situación o circunstancia relativa al siniestro, ¿no? Entonces, aquí yo les digo que eso es como en los matrimonios, aquí el amor se termina si descubro que me mentiste. Y si me mentiste, yo tengo el derecho de poder rescindir este contrato, porque me falseaste la información. Dice, al efecto, la compañía notificará por escrito de manera fehaciente al contratante o al asegurado titular la extinción de las obligaciones del contrato de seguros por parte de la compañía dentro de los 30 días naturales, días hábiles siguientes a la fecha en que la propia compañía haya contado con los elementos, documentos o información inherentes al hecho correspondiente. Entonces, yo tengo 30 días una vez que me doy cuenta que hubo falsedad en la información para decirte que queda rescindido este contrato, ¿no? Una vez realizada la notificación, la compañía quedará liberada de cualquier obligación de pago o responsabilidad de cualquier otro tipo de relacionados con la reclamación que motivó a la extinción de sus obligaciones. Sin embargo, la compañía cumplirá íntegramente y de acuerdo con los límites máximos de responsabilidad, sumas aseguradas y demás términos y condiciones pactadas en este contrato de seguros, incluyendo las obligaciones de pago derivadas o que puedan derivarse de las reclamaciones y o siniestros que hubieren presentado y reclamado con anterioridad válidamente antes de la extinción de las obligaciones de la compañía y sean distintos al motivo de la citada extinción de obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que si hay otro siniestro en el cual no me mentiste y yo ya lo venía pagando, hasta el día que yo extingo las obligaciones, yo cumplo con mi compromiso de seguir atendiendo esa reclamación. Si se presentan gastos posteriores o reclamaciones posteriores a esta extinción de obligaciones, ya no, porque ya está cesando el contrato, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, la compañía pagará reclamaciones de pago presentados con posterioridad a la fecha en que se haya notificado la extinción de las obligaciones de la compañía, aun cuando se trate de un siniestro diferente al que provocó la terminación anticipada, que es lo que acabamos de comentar. Extinción de obligaciones. Lo mismo se observará en el caso en que el contratante o asegurado titular o los representantes de estos incurran en cualquiera de las causales previstas en esta cláusula y hayan obtenido un lucro indebido en prejuicio de la compañía. En todo caso, la compañía tendrá derecho a conservar la prima devengada hasta el monto de la extinción de la obligación.
pero devolverá al contratante o asegurado titular el 60% de la prima neta correspondiente al tiempo no transcurrido de vigencia de la póliza, las primas no devengadas, sin incluir el derecho de póliza. La prima será devuelta al contratante dentro de un lapso de 30 días naturales posteriores a la fecha en que se haya notificado la extinción de las obligaciones del contrato de seguro por parte de la compañía. La devolución se hará a través de transferencia electrónica u orden de pago. Entonces, al igual que se va a considerar como si fuera una baja, una cancelación, te devuelvo las primas no devengadas, sí, pero al 60%. ¿Qué es un periodo al descubierto, chicos? Periodo al descubierto es el periodo durante el cual el asegurado no goza de los beneficios del presente contrato de seguros. Se genera por el falta de pago de primas, ¿ok? Aquí no ingresó dinero a la compañía por el tiempo que teníamos establecido, se da el periodo al descubierto y bueno, pues ahí se pierden todos los derechos que se tenían. Puede ser que se presente un siniestro ahí, ya no te lo voy a cubrir, o tengo gastos de algo que ya me venías pagando, bueno, pues esos gastos que se presenten en ese inter no estarán amparados. Vendrá una rehabilitación de póliza y la compañía nos va a decir bajo qué términos y qué condiciones se está rehabilitando la póliza. Rehabilitación, en el caso de que este contrato de seguro se cancele por falta de pago de primas, el contratante podrá solicitar su rehabilitación. Si dentro de los 30 días siguientes al término del periodo de gracia señalado en la cláusula 10 de primas, paga la prima o la parte correspondiente a ella si se ha pactado su pago fraccionado. La compañía podrá otorgar, ojo, podrá otorgar, no estamos obligados a darlo, la rehabilitación respecto a la vigencia originalmente pactada y de acuerdo a sus políticas de aceptación y rehabilitación vigentes. Para que la compañía otorgue al contratante la rehabilitación, es necesario que éste pague el periodo del descubierto que corresponda al costo de la rehabilitación, ¿ok? Pero yo establezco bajo qué términos y qué condiciones se rehabilita este contrato. Va a depender de cuánto tiempo ha corrido de periodo a descubierto, cuántas veces has caído en periodos al descubierto. Todo eso es lo que se va a tomar en cuenta para poder darse la rehabilitación. Los efectos del presente seguro se rehabilitan a partir de la hora y día señalados en el comprobante de pago y en caso de que el comprobante de pago no contenga la hora, se entenderá rehabilitado el seguro después de las 0 horas de la fecha de pago. En ningún caso, la compañía cubrirá siniestros ocurridos durante el periodo al descubierto, así como accidentes o enfermedades o padecimientos o sus complicaciones detectados en dicho periodo, ¿no? ¿Qué es el siniestro, chicos? El siniestro es la suma de los gastos médicos erogados por cada accidente o por cada enfermedad cubierto por la póliza, ¿sí? Y que está establecido en condiciones generales y que se agrupa por asegurados para su identificación. Todas las afectaciones o lesiones corporales sufridas por el asegurado o por accidente o enfermedad cubierto, su tratamiento médico y o quirúrgico, así como sus recurrencias, recaídas, complicaciones y secuelas, serán considerados un mismo siniestro, que esto ya más o menos lo habíamos platicado cuando hablamos de accidente y de la parte de una enfermedad, ¿no? Periodo de pago de siniestros. El periodo de pago de siniestros lo vas a entender un poquito mejor o le vamos a dedicar mucho tiempo cuando estemos hablando de los elegibles de la cobertura básica. Nos dice, periodo de pago de siniestros es el lapso elegido por el contratante o asegurado titular al momento de la contratación de la póliza, durante la cual la compañía se compromete a pagar los gastos procedentes en que incurre el asegurado de acuerdo a las especificaciones del presente contrato. ¿Qué quiere decir? Él va a seleccionar el tiempo que quiere que yo le atienda su reclamación. No es el tiempo que dura su póliza, ¿sí? Su póliza puede ser de un año, pero yo puedo atender un siniestro por 4 meses. O su póliza la va a ir renovando año con año y su reclamación yo la voy a atender por 2 años, por 20 años o por 100 años.
¿sí? El periodo de pago de siniestros iniciará desde la fecha del primer gasto ingresado a la compañía para cada accidente o enfermedad cubierto y perdurará por el lapso elegido por el contratante o asegurado titular, estipulado en la carátula de la póliza, siempre y cuando el contrato de seguros se encuentre vigente. ¿Ok? Y se entiende como fecha del primer gasto procedente al gasto más antiguo ingresado en la compañía en que el asegurado incurre para la atención de ese accidente o enfermedad. Entonces, de todas las facturas que él me está ingresando a la compañía, veo cuál es la que, de todas, veo si proceden y veo cuál es la que tiene la fecha más antigua. Esa es la que me va a fijar o va a anclar el periodo de pago de siniestros, ¿sí? Y a partir de ahí empezaremos a cubrir. Pago directo es el proceso mediante el cual la compañía realiza el pago al prestador en convenio para la atención médica brindada. En caso de que el asegurado requiera o solicite atención de los prestadores en convenio, podrá hacer uso de este servicio previa autorización por escrito de la compañía, quien efectuará el pago de los gastos cubiertos por la póliza o a los prestadores de convenio, quedando a cargo del asegurado los gastos no cubiertos, así como el deducible y el coaseguro que corresponda. Hay cosas que le tocan pagar a nuestro asegurado, como puede ser su kit de bienvenida al hospital, o porque le dieron un medicamento que no se relaciona con el padecimiento, o porque traía otra enfermedad y esa no estaba amparada. Bueno, eso le corresponde a nuestro asegurado, ¿no? Al ser el asegurado quien elige el médico, el hospital, la clínica, sanatorio, laboratorio, gabinete, farmacia o proveedores de equipo médico con quien decide obtener el servicio, la compañía no se hace responsable por las deficiencias o fallas en la práctica médica ni por los servicios brindados por los prestadores citados, que esto ya lo habíamos mencionado hace un momento cuando hablamos de los prestadores en convenio. Pago directo. El servicio de pago directo se otorga al asegurado siempre y cuando la compañía cuente de manera oportuna con toda la información suficiente para determinar la procedencia o improcedencia del pago. En caso de que el asegurado no proporcione de manera oportuna toda la información necesaria para dictaminar el proceso del pago, la compañía estará impedida para realizar el pago directo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que cubrirme con todos los conceptos que nos marca la póliza, que no sea un padecimiento preexistente, que haya pasado su periodo de espera, si es que contaba con periodo de espera, que ya tengamos el diagnóstico médico definitivo. Si no hay un diagnóstico médico definitivo, pues tampoco puedo pagar. Entonces, cuando se cumplen todas estas condiciones y que ya decimos es un gasto médico cubierto, bueno, pues entonces yo tengo todos los elementos, me los presentas a mi compañía y yo puedo pagar directamente al hospital. Este pago directo al que se refiere aquí es cuando yo no tuve la oportunidad de hacer una programación, sino llegué por una urgencia, llegué directamente al hospital que está en convenio y es al que le vamos a estar pagando o indemnizando nosotros. Programación de servicio, este beneficio que la compañía puede otorgar previo a la realización de cualquier intervención quirúrgica o tratamiento médico cubierto para que el pago se realizará directamente por los prestadores en convenios, mediante el cual se valora la procedencia de la programación del servicio y su pago, previa autorización y valoración de la compañía. El otro, yo entré directo al hospital y ahí me atendieron. Acá el médico me dice, oye, te vamos a tener que operar, vamos a tener que seguir este procedimiento médico. Bueno, pues entonces tenemos el tiempo suficiente para programarlo. Me traes toda la información, la evaluamos y, pues, dependiendo de la fecha en que vaya a ser la cirugía o la atención, sacamos las cartas donde nos comprometemos a pagarle directamente a estos proveedores o a estos prestadores que están en convenio con nosotros. De igual forma, el asegurado es quien elige libremente a estos médicos y, por lo tanto, la relación sigue siendo médico-paciente o hospital o paciente, ¿sí? Y nosotros solamente estamos pagando en forma directa. El servicio de programación se otorgará al asegurado siempre y cuando la compañía cuente de manera oportuna con toda la información suficiente para determinar la procedencia e improcedencia del pago. En caso de que el asegurado no proporcione de manera oportuna la información necesaria para dictaminar la procedencia del pago, la compañía estará impedida para realizar este proceso, ¿sí? Importante aquí en estas dos es que la póliza esté vigente, que esté pagada, ¿sí? Y aplicada. Es muy importante. Y reembolso
en la restitución por parte de la compañía de los gastos procedentes erogados previamente por el asegurado a consecuencia de un accidente, una enfermedad o un padecimiento cubierto y de acuerdo con lo estipulado en el contrato del seguro. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que te decía, el asegurado paga primero sus gastos, junta todos sus documentos, los ingresa, nosotros analizamos las condiciones de su póliza y le reembolsamos. Le pagamos vía transferencia o le pagamos a través de una orden de pago. ¿Sí? Esto es como aplica la parte de reembolso. Vamos a hablar rapidísimo de lo que es el periodo de espera, que es un concepto que cuando veamos lo que es hay un apartado que son ciertos padecimientos que se van a entender después de cubrir o pasar cierto tiempo de estar asegurado y te vamos a indicar cuáles son esos padecimientos, qué periodos de espera existen, pero vamos ahorita a la definición. Es el tiempo necesario que debe transcurrir ininterrumpidamente para cada asegurado desde la fecha de alta del asegurado en esta póliza hasta la fecha de la realización del siniestro, a fin de que determinemos qué gastos puedan ser cubiertos por la compañía. Tal como se describe en los apartados correspondientes, cobertura básica, gastos cubiertos con periodo de espera. El periodo de espera solo puede ser reducido de acuerdo a la cláusula 3 de reducción de periodos de espera, que vamos a ver cuáles son los periodos de espera que yo puedo estarte reconociendo o la antigüedad que yo puedo reconocerte. Ejemplo, ahorita para que también entendamos cómo corre ese tiempo, hablábamos que Pedrito y Juanita entraron el 1 de enero de 2020 a la póliza y tienen padecimientos, ejemplo, enfermedades de rodilla que tienen un periodo de espera de 1 año. ¿Cuándo puedo atender la enfermedad de rodilla de Juanita y de Pedrito? El 1 de enero de 2021. Pero te acuerdas que subimos a su sobrina el 1 de mayo de 2020. ¿Cuándo le puedo atender esa rodilla a la sobrina de Pedrito? Hasta el 1 de mayo de 2021. El periodo de espera también corre por cada uno de los asegurados. No se ancla por el tiempo en que inició vigencia la póliza, sino cuando se da de alta cada uno de estos asegurados. ¿Ok? Y aquí pues vamos viendo los periodos de espera. También, por ejemplo, si en el caso de Juanita no hubiera cubierto los 10 meses para tener al bebé, que también ya le pusimos en la historia, bueno, pues tampoco le estaríamos cubriendo la ayuda por maternidad y tampoco ese bebito lo podríamos dar de alta en la póliza sin pasar por un proceso de selección de médica. ¿Ok? Eso lo vas a entender un poquito más adelante. Agravación de riesgo. ¿Qué entendemos por agravación de riesgo? Cuando se produce una situación o estado distinto a lo declarado en la solicitud del seguro para la evaluación del riesgo por parte de la compañía, ¿no? Derivado de lo anterior, el asegurado deberá de comunicar a la compañía la agravación esencial que tenga del riesgo durante el curso del seguro, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que lo conozca. Si el asegurado omite el aviso de la agravación del riesgo o si él provoca una agravación esencial del riesgo, cesará de pleno derecho las obligaciones de la compañía, ¿no? Entonces, ejemplo, pues a lo mejor dona un órgano vital, vamos a suponer un riñón, no nos avisa, después se complica, bueno, pues yo podría, eso se considera una agravación de riesgo, o me cambia de profesión, ¿no? Era maestro de química y ahora es un químico petrolero, no sé. Entonces está modificando la esencia del riesgo, ¿ok? Renovación. Para efectos de la renovación de este contrato de seguros, vamos a ver qué es lo que nos dice. Este contrato de seguros se considera renovado por periodo de 1 año si dentro de los últimos 30 días de vigencia de cada periodo el contratante no da aviso por escrito de su voluntad de no renovarlo. La renovación no implica que el seguro se prorrogue en cuanto a su vigencia, es decir, no dará la opción de conservar los mismos términos y condiciones del contrato de seguro. En cada renovación se respetará la antigüedad del asegurado en la compañía y la renovación se realizará en condiciones de aseguramiento congruentes a las originalmente contratadas y debidamente registradas y autorizadas ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, ¿sí? Entonces, yo lo renuevo
en forma automática, pero no quiere decir que se esté alargando la vigencia. Está renovándose por otro año más ese contrato de seguro, ¿ok? Asimismo, la compañía se compromete a que dicha renovación se realizará con productos que contengan información estadística suficiente, homogénea y confiable en los términos establecidos en los estándares de la práctica actuarial. El pago de prima acreditada mediante el recibo expedido en las formas usuales que la compañía se tendrá como prueba suficiente de la renovación. Aquí está tu nuevo recibo de tu renovación de tu póliza y puede ser que a lo mejor yo ya no tenga ese producto, pero lo que me obliga la ley es a renovarte en un producto que sea similar en condiciones a las que tú me habías contratado. La compañía establece que ningún asegurado se le podrá negar la renovación de este contrato de seguros debido a una mala experiencia en las reclamaciones de siniestro y siempre y cuando no exista dolo o mala fe de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de omisión o inexacta declaración. Entonces, el hecho de que él tenga reclamaciones, oye, ya le dio el cáncer, no, pues ya mejor ya no lo renuevo el año que viene, no. Yo siempre se lo voy a renovar, independientemente de los siniestros que se hayan presentado en la vigencia anterior, siempre y cuando estos siniestros no se hayan dado a consecuencia o que sean porque él me ocultó información o me dio inexacta declaración, ¿no? En lo que había presentado de su solicitud de seguros. Esto es a lo que se refiere este apartado. Y con esto, chicos, estamos dando por concluida lo que son la terminología. De todas maneras, yo te invito a leer las condiciones generales y más también la parte de de aspectos generales de nuestras condiciones que vienen hasta el final de la misma, donde hablan de todos estos conceptos. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Muy buenos días, me presento, soy Gabriela Luna, coordinadora de capacitación salud en Universidad AXA